Estamos de vuelta en edición nocturna. Arquitecta Santana, ¿de qué manera, por ejemplo, las ocupaciones ilegales de terrenos que pueden ser destinados, que tienen vocación para los proyectos de vivienda, han afectado el derecho aquí en la República Dominicana de mucha gente a tener una vivienda propia? Sí, definitivamente, como te mencionaba al inicio de este segmento, el derecho al suelo es una de las principales barreras hacia tener una vivienda adecuada. Es decir, tenemos personas que están viviendo a la ciudad, el Estado no ha respondido a esa necesidad, ¿verdad? Así como hay una necesidad por salud, una necesidad por educación, de la misma forma hay una necesidad para vivienda. Y esa necesidad debe ser suplida por el Estado. Entonces, realmente nosotros como Hábitat, que nuestra misión es apoyar a las familias más vulnerables a tener acceso a una vivienda adecuada, es una de las problemáticas más fuertes que enfrentamos, porque muchas de esas familias vulnerables precisamente están en terrenos ocupados, pueden ser víctimas de desalojos, ya sean terrenos del Estado, terrenos privados, y si bien no justificamos de ninguna forma la ocupación ilegal de terrenos, pero sí defendemos ese derecho y acudimos al Estado y acudimos a las instituciones encargadas a que realmente esas familias sí puedan tener terrenos con seguridad, donde ellos puedan tener esa estabilidad que requieren en su vivienda. El historial de algunos desalojos de propiedades ocupadas ilegalmente es que se ha convertido también en un negocio, ¿no? Hay gente que ocupa un terreno, construye una vivienda muy frágil, esperando que el gobierno lo dote de una vivienda. Luego lo dotan de una vivienda, vende la vivienda y ocupa otro terreno y han hecho de eso una tradición. Es muy usual que eso ocurra en la República Pero esto Dominicana. se da a partir o a través de una filosofía, si se quiere, cultural. Cuando hablamos de ocupaciones en terrenos ilegales con esos propósitos o con esos fines, que es una gran tradición, es precisamente imbuido de esa connotación de función social que se le asigna al derecho a la propiedad. Por eso podemos nosotros decir que fue quien empezó a cimentar y a desarrollar la base de todo esto, con postulados incluso que se mantienen hoy día en el entorno constitucional. Me refiero a Joaquín Balaguer, se puede decir que fue el padre de la reforma agraria, y esa es una de las funciones en el componente especial. Lo que pasa es que todo esto se ha desvirtuado con el IAD, con la gente del CEA, que terrenos que supuestamente dentro de esa función social, tenían vocación de ese derecho, agrícola. vocación agrícola, hemos observado, hemos visto que no son esos los propósitos que posteriormente se le han dado. Entonces, esos que ocupan lo hacen a partir de esa premisa, de esa responsabilidad que tiene el Estado, de ese terreno del Estado que se asume que es de todo, y entonces dice, bueno, tomo y tienen entonces que propiciar o procurar una indemnización que implique posteriormente, pues, o darme mi título o enviarme a otro lugar. Ahora, cada vez que una persona o un grupo ocupan un terreno, ya sea agrícola, ganadero o un solar dentro de una ciudad, para reclamar el derecho a una vivienda digna o a una vivienda simplemente, está asumiendo un derecho, pero está despojando a personas, al propietario de otro derecho, que es el derecho legítimo de propiedad. Definitivamente ese es un conflicto, el conflicto principal del tema, es decir, Sí. el derecho a la tenencia segura y a la vivienda a veces entra en conflicto con el derecho de propiedad. Yéndonos un poco más atrás al comentario de que si yo ocupo para que me den vivienda, bueno, sí, obviamente se puede lamentablemente dar el caso, pero la pregunta que ha sido de debate en los últimos años a nivel de toda Latinoamérica es si formalizo, si regularizo, si saneo de alguna forma esos terrenos que han sido ocupados informalmente por tantos años, eso va a dar paso a que surjan indiscriminadamente nuevas invasiones, y la respuesta realmente en los estudios que se han hecho es que no. La persona invade porque tiene una necesidad, y una vez que esa necesidad es suplida, la misma persona por lo menos no tiene necesidad de ir a invadir o ocupar en otro terreno, sino que simplemente... Eso es cuando lo hace para llenar una necesidad. Una necesidad básica, y también que si bien estamos un poco atacando ya la consecuencia, pero lo que tenemos que enfocarnos es atacar a la causa, ¿no? O sea, hay una necesidad que no está siendo suplida por el Estado. Se da un caso muy particular y muy interesante, y yo diría fascinante, y es que mucha gente ocupan durante muchos años en una propiedad en el Distrito Nacional, en Santiago, en Puerto Plata, una propiedad inmensa, y subarrenda parte de esa propiedad a terceros.
y a terceros que creen que están adquiriendo o están asumiendo o están negociando con una persona que tiene derechos sobre esa propiedad. Luego, cuando se estalla el conflicto y los legítimos propietarios reclaman, todas esas personas que estaban ahí reclaman derecho también de posesión, entendiéndose que ellos habían actuado de buena fe. Cuando eso ocurre, ¿cómo se resuelve el problema en la justicia? Mira, brevemente, yo diría que como Y se da con mucha frecuencia ese caso, ¿verdad? Sí, se da. Yo diría que como una especie de introducción a esta parte, a esta preocupación, en alguna forma, pues es el seguimiento, y lo que tú has planteado desde el principio. Es decir, que aquí tenemos una ley antiquísima, una ley de propiedad. O sea, se requiere, se demanda de desarrollo legislativo para contener, para prever todas esas condiciones que se pueden dar alrededor de estas nuevas tendencias, de estas nuevas modalidades que se dan porque no están tasadas, no están verificadas. Tenemos un contexto constitucional diferenciado al de otros tiempos que requiere, necesita, y ahí hay una omisión legislativa importante porque es un derecho fundamental que demanda de un desarrollo legislativo que hoy no tenemos, y entonces tenemos todos esos cabos sueltos. En el tema, por ejemplo, de los alquileres es tan dramático o más dramático, y por qué no, pues también atenuando esa capacidad que hacía referencia a Curi cuando hablaba del goce y del disfrute, que son parte de los atributos de la propiedad. Pero hay ese vacío legal que en alguna forma pues explica muchos de los planteamientos. Bueno, desalojar a una gente, a un inquilino moroso, es una de las cosas más difíciles que hay hoy en día en este país. Hay gente que ha estado viviendo una vivienda por 3 años y nunca le ha pagado. ¿Por cuánto? Hasta 3 y 4 años. Por 20 años. Por 20 años y nunca le ha pagado a su legítimo propietario. Mira, te quería explicar lo de la buena fe. La buena fe es un principio general que se presume. O sea, el tercero de buena fe solamente puede ser vencido si el que invoca la mala fe la prueba. Artículos 1116 y 2268 del Código Civil. Ahora, el que, como el escenario que tú planteaste, el que compra un derecho de posesión no está adquiriendo la propiedad, porque la posesión es una cosa y la propiedad es otra. La propiedad es la titularidad, y eso solamente se acredita, por eso hacía énfasis ahorita en el sometimiento que el Estado hizo a través de mí, de los jueces de San Juan de la Maguana, porque solamente el certificado de título acredita ese derecho, el derecho de propiedad. Se da con mucha frecuencia, más de lo que la gente sospecha, lo que tú... Desde luego, aún en el arriendo se trata de un derecho que tú estás adquiriendo y te vas a... Claro, porque el arrendamiento es un desmembramiento del derecho de propiedad, porque ya tú pasas únicamente a tener el de disposición, pero no así el de disfrute y el goce, porque lo tiene el arrendatario. Pero bueno, tú hablabas de que cuando llega entonces el propietario y se encuentra con que su terreno está ocupado por alguien que esgrime un contrato de venta de posesión, él no es en ese caso un tercer adquiriente de buena fe, que es una figura que la ley ha previsto para aquel que, digamos, en el escenario de un procedimiento de embargo inmobiliario, va como postor, puja por el inmueble, es uno de los más ocurridos ejemplos y resulta que mediante la sentencia del tribunal que le adjudique el inmueble, luego resulta que el procedimiento está viciado por un acto, por una irregularidad procesal, y la pregunta surge entonces, ¿quién se sacrifica? ¿El tercer adquiriente de buena fe o el propietario que vio que perdió su derecho como consecuencia de un proceso irregular? ¿Y los argumentos del adquiriente de buena fe tienen validez en un tribunal, en una demanda? Absolutamente. Es que está legalmente previsto el derecho o sea, es un principio cardinal en el que se sustenta, digamos, la seguridad jurídica, porque uno no lleva a término un negocio jurídico presumiéndose la mala fe. Es que la ley presume que hay buena fe. Por eso decía yo del licitador, que en un procedimiento de embargo inmobiliario puja por un inmueble, pero desconoce porque su participación en ese proceso es meramente expectativa. Yo no sé, entre el acreedor persiguiente y el deudor perseguido, qué relación hubo, si el crédito ciertamente existía, si a él le notificaron regularmente, porque yo debo confiar en que el juez ha verificado todo eso. Porque de lo contrario nadie pujaría. Desde luego, con la salvedad de que no se trata tampoco de un derecho absoluto, sino que tiene la frontera a la hora de hacer esa ponderación y ese equilibrio entre el primero y el de buena fe. Había quien le corresponde. Mira, en el caso de determinarle el derecho. En el celebérrimo caso de Bahía de las Águilas, todos los supuestos propietarios alegaron ser terceros adquirientes de buena fe. Y la jueza Alba Ver
que a mi modo de ver dictó una sentencia paradigmática y debería ser en su oportunidad ahora cuando se convoque nuevamente el Consejo Nacional de la Magistratura y señala a Trajano porque debe ser un candidato línea para el Tribunal Constitucional. Alma Ver debe ser promovida a jueza de la Suprema Corte de Justicia. Se ha ganado ese derecho. Esa mujer, o esa magistrada, perdón, que le llame así, desmontó la tesis del tercer adquiriente de buena fe partiendo de que en el origen de la emisión de todos los certificados hubo fraude en contubernio entre el director de entonces del IAD un funcionario y público, los que alegaron haber adquirido eso porque sabían que vocación agrícola, personas que no eran campesinos. No, exactamente, y gente que sabía en lo que la tratativa que estaba haciendo. Ahí se desechó la buena fe, se probó la mala fe de los terceros adquirientes, entonces todos esos títulos fueron anulados. Bien, tenemos que hacer una última pausa y regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche.